Buenos días, queridos alumnos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y un gusto, una alegría poder compartir la palabra de Dios. Y para compartir la palabra de Dios me acompañan por favor al libro de Marcos, Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice la escritura: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra. Señor, enséñanos, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es un pasaje en el cual nos habla de los métodos del siervo, métodos y formas que él utilizó. Pero si hay algo que fue una bendición es para entender este milagro, me hizo pensar en algo que siempre hemos estado repitiendo y me han repetido a mí. Tenés que ir al contexto. Tenés que ir al contexto. Y me pregunté por qué el Señor utilizó estos métodos, recursos. Y la respuesta está en el contexto. En el contexto del pasaje que vamos a tener, después de que alimentó a los 4,000, dice que en el versículo 11 dice: y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Por qué veo el contexto del pasaje? Porque habían ciegos espirituales. Los ciegos espirituales eran los fariseos. Pero esa ceguera es 1000 veces peor que la ceguera física. Ellos creían que veían, pero no veían nada. Era una ceguera en la cual, como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es la última confrontación del Señor con los fariseos en Galilea. Y acá nos muestra el principio del fin. El principio del fin. Dice que vinieron. Estaban detrás del Señor, estaban detrás de Jesús. No soportaban sus palabras, odiaban el evangelio de la gracia. Veían que las personas seguían al Maestro, lo seguían. Y eso en su corazón les llenó de envidia, de celos y de amargura. Por eso lo querían desacreditar. Empezaron a discutir con él y le pedían una señal. Ellos no podían negar sus obras y su poder. Ellos no lo podían negar, pero para evitar que siguiera teniendo discípulos, extendieron la idea de que las obras que hacía eran obras en unión con Satanás. Los judíos creían que las obras en la tierra, los milagros en la tierra eran posibles de imitar, pero que los milagros que ocurrieron en el cielo no se podían imitar. Por eso empiezan a pedirle que tenía una señal del cielo. Ellos decían: sus obras no son celestiales sino terrenales. Haz una obra del cielo y te creeremos. Haz una obra del cielo. Ahora, yo pienso que dirían: haz una obra como sucedió en los tiempos de Moisés, que descendió maná del cielo. O haz una obra como sucedió en los tiempos de Elías. Haz una obra como sucedió en los días de Elías, que descendió fuego del cielo. O de pronto,
Haz una obra como en 1 Samuel capítulo 7, versículo 10, que respondiendo Dios al profeta Samuel, dice que aquel día tronó en el cielo y los filisteos se atemorizaron. O Josué capítulo 10, cuando Josué estaba en el valle de Gabaón. Y dice la escritura en Josué capítulo 10, que no hubo un día como aquel ni habrá, porque Dios detuvo el sol. Haz una obra, detén el sol y te creeremos. Ahora, pero la verdadera razón de pedir una señal del cielo era porque ellos eran los que se habían convertido en instrumentos de Satanás. El corazón del hombre, a pesar de todos los milagros que pueden ver, se puede endurecer. El faraón, a pesar de que vio todos los milagros que hizo Moisés, no cambió su corazón. Un pensador francés famoso dijo: aunque un milagro se hiciera en la plaza pública, ante 1 millar de testigos, con sus sentidos bien dispuestos, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir ese milagro. Por eso vemos la respuesta del Señor en el versículo 12. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Una incredulidad tan grande que en una ceguera total de estos hombres produjo una tristeza muy grande en el corazón del Señor. No acudían a Él para escuchar sus enseñanzas, no lo buscaban porque les enseñaba la palabra para buscar una sanidad espiritual, no buscaban la sanidad de su ceguera espiritual. Ellos no entendían que esos milagros físicos eran como una campana para buscar lo principal, la sanidad espiritual. Lamentablemente, ellos, como dice la Escritura, amaron más las tinieblas que la luz. Ellos no necesitaban más pruebas, más milagros. Lo que necesitaban era creer y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Ellos necesitaban eso. Necesitaban nacer de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, la luz vino al mundo, estaba con ellos, pero amaron más las tinieblas que la luz. Pedían una señal. El Señor dijo: no, suficiente. Ya les había hablado de la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Por medio de esta señal les hablaba de la muerte del Salvador en la cruz, de su resurrección y gloriosa ascensión en el cielo, al cielo. Dios vencería las tinieblas y el pecado, abriendo a la humanidad ese camino de luz que tanto se necesitaba. Era la última señal que les había dado. Dice la Escritura en el versículo 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Son guías de ciegos, los dejó. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede discernir. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Hoy es igual, hay una ceguera espiritual que envuelve la humanidad, la ceguera de la religiosidad, del humanismo, la ceguera del humanismo, la ceguera del pecado, del materialismo que no le deja ver. En el contexto vemos la ceguera de aquel grupo. Pero vamos a ver otro tipo de personas que no tenían ceguera total. Eran hombres que tenían miopía espiritual, no veían bien. Acompáñenme al versículo 14. Dice la Escritura: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, un solo pan. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuídese, guárdese de la levadura
de los fariseos y de Herodes. El pasaje paralelo, en Mateo, también habla de los saduceos. Era una amonestación del Señor a fin de que no se dejaran sorprender por aquellas enseñanzas. La levadura en la Escritura es figura de corrupción y pecado, pero también es figura de la sutileza con que puede introducirse la falsa enseñanza, la falsa doctrina, y un poco de levadura leuda toda la masa. Le dice, guárdese de los fariseos. ¿Por qué de los fariseos? Guárdese de su legalismo, de la hipocresía. Enseñaban una santidad aparente. Tenían tradiciones humanas que ellos habían creado y les daban la misma autoridad y carácter de la Escritura. Guárdese de los fariseos, una piedad aparente con rituales, con tradiciones, y la enseñaban al pueblo igual que la Escritura. Ahora, ellos añadían a la Escritura, pero guárdese de los saduceos. Ellos creían solo en el Pentateuco, no creían en lo sobrenatural, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección. Guárdese de sus enseñanzas, pero también guárdese de los herodianos, un partido judío adicto, un político a Herodes, secularistas, no tenían ética, enseñaban un secularismo manifiesto, omitían la Escritura, ellos le sacaban a la Escritura lo que no les convenía. Ahora, queridos alumnos y hermanos, hoy es igual. Hoy es igual. Cuidémonos de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Cuidémonos. Nadie es inmune. Si queremos ver un legalista, yo me miro en el espejo. ¿Cuántas veces no queremos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas? Tenemos esa tendencia en nuestro corazón de querer agradar con lo que hacemos y muchas veces se lo imponemos a otros. Pero cuidémonos de la levadura de los saduceos. Miran a los cristianos muchas veces y nos dicen, en la Biblia es un libro arcaico, un libro muy antiguo. Miren los cristianos. Miren la hipocresía con los pecados que cometen, con el mal ejemplo que dan algunos. La Biblia, ¿se dan cuenta? No, es antigua. Es imposible que sea la palabra de Dios. Cuidémonos de todas las doctrinas extrañas que entran. Y les tenemos que decir, sí, por supuesto, que los hijos de Dios muchas veces fallamos. Y a veces damos mal ejemplo. Pero, Cristo sigue siendo la verdad. Sigue siendo el camino, la verdad y la vida, el eterno, el sublime, el perfecto. Y la Biblia sigue siendo su palabra inspirada, perfecta, única, la que nos transforma, la que nos cambia. Sigue siendo el mismo libro bendito que es la palabra de Dios. Cuidémonos de los herodianos, el libertinaje, la libertad total, la mundanalidad, quitan de la Escritura lo que no conviene. Vivimos los mismos problemas. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Miren el versículo 16. Si discutían entre sí, es porque no trajimos pan. Versículo 17. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, la reacción de los discípulos, estaban tan preocupados por el pan que cuando escucharon la palabra levadura, no entendieron lo que les hablaba, de lo que se tenían que cuidar. Estaban tan preocupados en lo material. Entonces dijeron, es porque no trajimos pan. La respuesta del Señor en el versículo 17. Entonces Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Estaban tan preocupados por eso que no los dejaba ver espiritualmente.
Hombres de poca fe, ya les había dicho el Señor, no podrían ver por su incredulidad, pero el Señor en las 3 preguntas del versículo 17 les habla perfectamente, porque Él entendía, conocía sus pensamientos. Les dice, no están comprendiendo lo que les estoy enseñando. Tenés un problema interno del corazón. Y aquí cuando habla del problema interno, de ese corazón, está hablando de un corazón embotado que no discierne y por tanto no actúa conforme a la voluntad de Dios. Un corazón insensible que no les permite entender. Por eso en el versículo 18 les dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Les habla de Isaías capítulo 6. Teniendo ojos no veis, oídos igual. Dice, y no recordáis, no recordáis. Los ojos de ellos miraban solo las cuestiones materiales, pero no discernían espiritualmente. Sus oídos no escuchaban su enseñanza, lo que les quería hacer entender a estos hombres eran faltos de comprensión y les hace un llamado a recordar. ¿No recordáis? Lo llama a que su mente recuerde. Debían haber recordado los milagros, como hemos visto durante este tiempo en el Evangelio de Marcos. Debían de haber recordado sus enseñanzas personales, el recuerdo de las bendiciones de Dios en el pasado. Un escritor dice, el recuerdo de las bendiciones de Dios en el pasado apaga la inquietud del presente y establece la seguridad del futuro. Les repito, el recuerdo de las bendiciones de Dios en el pasado apaga la inquietud del presente y establece la seguridad del futuro. Tenían que recordar. Y les dice en el versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿No entendéis? Había una ceguera parcial, una miopía espiritual. Aún no entendéis, pero ese aún no entendéis nos da esperanza. Nos da esperanza. Aún no entendéis, pero van a entender más adelante. Gracias a Dios bendito por su misericordia, por su gracia. Alumno querido, no olvidemos lo que ha hecho el Señor. No olvidemos cómo nos salvó. No olvidemos sus bendiciones, cómo nos ha guiado, cómo nos ha enseñado, cómo nos ha cuidado, protegido en medio de la prueba, de la adversidad, cómo nos ha disciplinado muchas veces para enseñarnos y llevarnos a su camino. No olvidemos, nunca tenemos que ser agradecidos por las bendiciones de Dios. Y si tenemos luz, anhelemos tener más luz. Oremos para que Dios nos dé más luz, para que abra los ojos, para que el Espíritu Santo despeje las tinieblas y podamos ver cada día mejor. Oremos que tengamos un corazón sensible para profundizar, para entender y para conocer su gloriosa y su bendita voluntad. Ahora sí, vamos al milagro. ¿Se dieron cuenta de la importancia que fue el contexto para entender este pasaje? Ahora lo vamos a ver. Ese milagro es con una esperanza tan grande que transformó a esos hombres y que también nos transforma a nosotros. Dice la Escritura que vino luego a Betsaida. En Betsaida había el lugar de nacimiento de Andrés, de Felipe y de Pedro. Por eso estuvo allí varias veces. El Mateo capítulo 11, versículo 21 es el ay contra Betsaida por todos los milagros que había hecho. Una ciudad llena de incredulidad. Una ciudad llena de incredulidad. Había hecho muchas cosas, pero era una ciudad muy incrédula. A veces se nombra como ciudad y se nombra como aldea. No es que haya ningún error. Era una aldea. Por largo tiempo había sido una aldea, pero el tetrarca Felipe la agrandó, la embelleció y
llegó a ser ciudad en honor a la hija del emperador Betsaida Julia. Por eso llegan a Betsaida. Y dice, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y acá vamos a ver los métodos y los recursos del siervo. Dice, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. En los métodos y recursos de Dios, lo primero que vemos en este pasaje es que Dios utiliza personas comunes y corrientes que tengan un corazón compasivo, un corazón humilde, un corazón que tenga como prioridad llevar a los necesitados al Maestro. El corazón de estos hombres es un corazón increíble cuando lo veo, porque es un corazón que ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ellos sabían el poder, ellos conocían a Jesús. Ellos sabían que era el único que podía cambiar la vida de este hombre. Utiliza personas con un corazón compasivo. Lo sabían, ellos sabían que eran capaces de hacer algo por este hombre o ya lo hubieran hecho. Cuando yo veo cómo el siervo utiliza personas comunes y corrientes, compasivas, no dejo de pensar en Juan el Bautista, cuando estaba con Juan y Andrés en el desierto. Dice la Escritura que eran sus discípulos. Pero cuando apareció el Cordero de Dios, inmediatamente les pidió que miraran hacia el Cordero de Dios. Y desde ese día dejaron de ser sus discípulos, pero empezaron a seguir al único perfecto y al que tenían que seguir. Un corazón humilde que entendía que tenía que llevar a aquellos hombres al Maestro, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que pienso en este milagro es que Dios utiliza a esas personas que sepan que no pueden hacer nada, pero que conocen quién puede hacer algo, que es Jesús. Nosotros conocemos quién es el Hijo de Dios, el Salvador, el poderoso, el majestuoso, el sublime que murió, resucitó y venció la muerte. Lo conocemos. Por eso tenemos que llevarlo a Él. Tenemos que llevar a Él a todas aquellas personas que están con tanta necesidad y con una ceguera espiritual. Y entender algo, no son nuestros recursos, no es nuestra capacidad, no son nuestros métodos, no son nuestras herramientas, no es nuestro ministerio. No somos nosotros los que cambiamos a las personas, los que convertimos, lo que los sacamos de la ceguera espiritual. No, es Él, todo es de Él, es para Él, es el único. Tenemos que llevar a la gente a que mire, solamente soy un simple instrumento en las manos de Dios que conoce quién es Él y lo lleva a Él. Muchachos queridos, alumnos amados, en este tiempo de ceguera, con una necesidad tan grande como la que hay, tenemos que tener un corazón compasivo que los lleve al Maestro. Somos los instrumentos, pero también algo que veo en este pasaje es que el objetivo de los métodos y de los recursos del siervo es tener una relación personal. Acompáñenme, vivamos este pasaje. Dice, entonces, versículo 23, tomando de la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Entonces, tomando de la mano del ciego. Todo iba hacia un objetivo, tener una relación personal. Otros hubieran podido guiar al ciego fuera de la aldea, los amigos o los familiares que lo llevaron. Aún los discípulos, el Señor les hubiera dicho, bueno, Pedro, Juan, llévalo afuera de la aldea. No, Él quería tener una relación personal, quería mostrarle toda su atención, quería dedicarle todo su tiempo, quería escucharlo mientras salían de aquella ciudad. ¿Qué hablarían?
¿qué le preguntaría al maestro? ¿Qué le contaría aquel ciego? ¿Qué le diría? Pero quería tener un trato único. Quería tener un trato único porque todos tenemos diferentes necesidades. Diferentes necesidades tanto físicas como emocionales, como espirituales, diferentes trasfondos. No somos iguales. Necesitamos diferentes enseñanzas. No luchamos todos con lo mismo. Por eso él quería tener esa relación personal. No le dijo, no, ahora no tengo tiempo. No le pidió a otro que lo hiciera. Yo veo a nuestro Salvador allí y es increíble cómo se tomó ese tiempo para estar con Él, y es el tiempo que se toma con cada uno de nosotros. Desde el momento de la salvación se tomó ese tiempo, nos escuchó, nos guió, nos guía, nos pregunta, ¿a dónde vamos cuando estamos cargados del corazón? Cuando necesitamos que alguien nos escuche, que no nos juzgue. ¿Con quién nos desahogamos? ¿Con quién nos desahogamos? Nunca nos dice, no, ahora no tengo tiempo. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste con nuestro corazón? ¿Qué contraste? ¿A quién le damos importancia? No, no tengo tiempo. O tengo tiempo, pero miro el reloj. No, puede ser después. O le damos importancia a las personas que nosotros queremos, nos caen bien, o lo que nosotros pensamos. Qué contraste con nuestro Salvador. Qué amor tan grande. El objetivo era tener esa relación personal con aquel hombre. Ahora, ¿qué métodos y recursos utilizó? Versículo 23. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Escupiendo en sus ojos. Recursos y métodos infinitos del que nos conoce. El método, ¿por qué esos métodos? Porque Él es el soberano. Él es el sublime. Él es el que quiere enseñarnos y a cada uno lo que necesitamos aprender y además enseñarle a sus discípulos. Por eso el milagro, enseñar a cada uno. Ahora, ¿por qué se hizo en 2 etapas? Por eso leímos el contexto. ¿Por qué se hizo en 2 etapas? Porque estos alumnos de lento aprendizaje, como los discípulos, con miopía espiritual, muchas veces igual a nosotros, y nosotros peor muchas veces, necesitaban aprender. Lo hizo en 2 etapas por eso. Ahora, no es que el Señor tuviera limitación de algo. Él es el omnipotente, el que creó de la nada todo. Él es el que calmó el viento, el mar, el que tiene el poder sobre el mundo espiritual, el que resucitó a Lázaro, poder sobre la muerte. Lo hubiera podido hacer de una sola vez. Los milagros fueron diferentes. El hombre de la mano seca, extiende tu mano. El paralítico, llevado por 4, hijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. El endemoniado gadareno, la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, la mujer que tocó el manto, milagros a la distancia. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Él es el soberano. Ahora, Él utiliza diferentes métodos y recursos. Yo pienso algo. Si hubiera actuado en la palabra de Dios con un solo método o con un solo recurso, yo pienso que hubiéramos buscado ese método y ese recurso y lo hubiéramos adorado como hicieron los israelitas con la serpiente de bronce en el desierto. Y nos hubiéramos olvidado de quién es el autor de todo, de quién es el autor, de quién es el creador, de quién es el que toca las vidas. Si hubiera sido un solo método, hubiéramos sido así. Ahora, en el tiempo que vivimos, todos los métodos y recursos tienen que ser métodos
que siempre lleven a la cruz de Cristo. Siempre tenemos que hablar con los jóvenes, con el tipo de persona que sea, no para entretenerlos, sino hablarles la palabra de Dios en un mundo que busca entretención, por supuesto. Nosotros tenemos que siempre mostrar aquella cruz y el corazón del hombre, hablar de infierno, hablar de cielo, hablar de esperanza, hablar de pecado, hablar de la muerte, de la resurrección. Ahora, dice la Escritura en el versículo 23. Versículo 23. Y escupiendo en sus ojos, puso las manos y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Los veo que andan. Había un reconocimiento parcial. Recuerden que yo les dije miopía. ¿Sabe por qué pensé en miopía? Porque es esa enfermedad que de cerca ven bien, pero de lejos muchas veces ven borroso. Ven borroso. Acá, en este versículo, los discípulos tuvieron que aprender la lección. Veo los hombres como árboles. Posiblemente este hombre no era ciego de nacimiento porque reconoció hombres y árboles. Pero el versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Claramente a todos. Quería el Señor hacer ver a sus discípulos la visión que tenían, que era como la de este hombre. Veían las realidades espirituales como árboles que caminaban. Por eso leímos todo el contexto. Tenían falta de discernimiento espiritual. No llegaron a comprender todo de golpe. Gracias a Dios por su paciencia y por su comprensión, tanto ellos como nosotros necesitaban crecer, creer y crecer. Hasta que dice la Escritura en el versículo 25, y vio claramente a todos, una restauración total. Y pensando en esto, Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios por su paciencia, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta aquel día glorioso. Y somos como estos hombres. Desde que empezamos en el momento de nacer de nuevo hasta que estemos con el Señor, vamos creciendo, vamos viendo. Hay mucho que necesitamos aprender y creer y crecer. Pero cuando pensaba en este hombre, dije: el conocimiento teórico, alumnos, no sirve de nada hasta que lo aplicamos en las situaciones diarias de la vida. El conocimiento teórico no sirve de nada hasta que lo aplicamos en las situaciones diarias de la vida, que pueden ser muchas veces pruebas y dificultades. Nosotros vimos el miércoles pasado el milagro de la alimentación de los 4,000. Si nos reuniéramos nosotros con los discípulos y hiciéramos un examen, vamos a hacer un examen teórico, y preguntáramos: muchachos, en la alimentación de los 4,000, ¿cuántos panes habían? Alguno levantaría la mano, no sé cuál. 7. Bien, 7. Si preguntáramos: alumnos,
Guillermo el miércoles pasado nos habló del significado de esa palabra cesta. Lo diríamos todos. Bien. Si preguntáramos, como les preguntó el Señor en el versículo 20, y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. 7. Inmediatamente a aquellos discípulos, si les hubiéramos preguntado después de esta alimentación, hubieran sacado 10 y hubieran dicho, pasamos la materia. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente se subieron a la barca. Estos hombres que hubieran sacado 10 en lo teórico, entraron en pánico, entraron en miedo, no entendieron de qué les hablaba. No entendieron de qué les hablaba. Había finalizado el examen teórico. No sabían. Y tenían con ellos al que había hecho los milagros, tenían con ellos a Cristo, el creador de todo estaba allí junto a ellos. El que resucitó de los muertos a Lázaro estaba con ellos. No nos vemos retratados muchas veces allí en la barca. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios porque Él quiere mejorar nuestra visión espiritual día a día. Y terminando, ¿cómo lo hace? Por supuesto que no quiere que busquemos señales, pero quiere que confiemos en su palabra. Quieren que progresemos día a día en nuestra visión espiritual. Quiere que crezcamos. Quiere que meditemos más en su palabra. Quiere que estudiemos más. Quiere que leamos más libros cristianos de buenos autores. Quieren que escuchemos hombres de Dios que nos enseñen. Quiere que memoricemos más la palabra de Dios para tener una mejor visión espiritual. Que progresemos. No tenemos que estancarnos nunca. No existe el estancamiento en la vida cristiana. Se crece y se crece. No tenemos que dejar de crecer, de aprender, de amar más a nuestro Salvador, pero no solamente confiar en su palabra, sino confiar en que su palabra nos habla de su provisión. Estos hombres tenían que haber confiado en su provisión. Confiemos en su provisión. Recordemos las bendiciones de Dios. Recordemos día a día sus advertencias. Cuídense, cuidémonos del legalismo, de la mundanalidad, de la falsa enseñanza. Cuidémonos. Confiemos en sus métodos y recursos. Él es el soberano Dios, majestuoso, que utiliza los métodos y los recursos de acuerdo a su voluntad para enseñarnos. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? La mayoría, todo de una manera diferente. ¿Cuántos testimonios escuchamos de que por un versículo que encontraron, una persona cayó en convicción de su pecado y creyó en el Salvador? ¿Cuántos milagros escuchamos de las maneras diferentes como obra Dios? Servimos a Dios con diferentes métodos, con diferentes recursos, pero todos tienen que apuntar a lo mismo. Todos tenemos necesidad de una visión espiritual que crezca día a día. Dios quiera que crezcamos día a día en esta visión espiritual. Y el descanso que me da es que aquellos hombres, después de que Dios hizo este milagro, dice el versículo 28 que les preguntó, versículo 27 y 28, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. La gente dice que son de pronto Elías, algunos de los profetas, dice, o Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿quiénes creen que soy? Vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo,
Este hombre que lo vemos en la barca, ya lo vemos como la visión espiritual empezó a hacer su efecto. Entendió que era el Mesías. Qué palabras increíbles, todo su significado. Un hombre común y corriente. Quiera Dios, hermanos queridos, que en este tiempo podamos aprender de el siervo majestuoso que utiliza los métodos y recursos. Y terminando, hay una palabra que la repito y no me canso de repetirla, alumnos queridos y hermanos, en los mensajes. Vivimos un tiempo como nunca antes. Vivimos un tiempo como nunca antes. Una pandemia mundial. Tiempo histórico único en la humanidad. En todos los tiempos. Vivimos ese tiempo. Pero la pandemia nos va a entregar un mundo como nunca antes ha habido. Con ciegos espirituales como nunca antes. Con una necesidad tan grande materialmente, emocionalmente, depresión, enfermedad, y espiritualmente como nunca antes. ¿Cuál es nuestra obligación? Rogar al cielo para poder llevarlos al único que puede hacer un milagro, que es Cristo. Y que ese sea nuestro compromiso en el mundo que nos van a dejar. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por tus milagros en la Escritura. Señor, tu objetivo siempre es tener una relación personal. Gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a escucharnos. No nos dices no hay tiempo, siempre hay tiempo. Gracias por tu paciencia con nosotros, por tu gracia y tu misericordia. Y ayúdanos como aquellos hombres, bendito Padre, a tener esa visión espiritual. Que tu Espíritu Santo a través de tu palabra abra nuestros ojos, saque esa ceguera que hay y nos ayudes a ver como tú quieres que veamos. Que nuestro corazón discierna, Señor, lo que tú quieres, tu voluntad. Ayúdanos a tener un corazón como el de esos hombres que rogaban y llevaban a aquel hombre a tus pies. No somos nosotros, todo es por tu gracia y tu misericordia y para tu gloria. Bendice, Señor, nuestros queridos alumnos, nuestros queridos hermanos. Bendíceles, bendito Dios, y ayúdanos a entender que es un tiempo único que tenemos que aprovechar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.